Y para ver un poco más el trasfondo de toda esta situación, las enseñanzas que nos dejan también a nosotros como sociedad, porque se trata de un hecho de incumbencia pública que ha trascendido inclusive las fronteras de nuestro país, pero también para encontrar y aprender sobre el tema, sobre los temas que se van derivando, las aristas en materia de psicología, de violencia de género, todo aquello que no solamente le pasa a esta pareja, sino que le pasa a muchas parejas. ¿Cómo estás? Fernanda Mónaco, referente de género del Colegio de Psicólogos de nuestra provincia. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bien. Me imagino que siguiendo muy de cerca las interpretaciones que se vienen haciendo sobre este caso, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo en primera instancia? Bueno, lo primero que sería importante remarcar es que en una situación de violencia de género siempre lo importante es preservar la integridad y no revictimizar a la persona denunciante, que es la persona que está en una situación de violencia, ¿no? Y esa situación tiene que ver con difundir permanentemente su imagen, detalles de la denuncia o pormenores de una situación que es privada y denunciada en la justicia y que de repente toma estado público. Esto es un poco lo que ha trascendido en estas horas, el hecho de decir, bueno, hubo una primera aproximación por parte de la prensa advirtiendo esta situación de violencia, aunque ella no hizo la denuncia, y recién ayer la hace, y en algún lado también hasta hay un reproche. ¿Es justo hacer este reproche por esta tardanza de hacer la denuncia? No, porque hay que insistir en esta situación de que una persona en situación de violencia, una persona víctima de violencia de género, hace la denuncia en los momentos en los que puede hacerla. O sea, cuando puede contar con una serie de recursos simbólicos, de un contexto que la acompaña, de ciertas condiciones que van a facilitar que pueda tener un acceso a la denuncia, que es un acceso al sistema de justicia. Claro. Nunca hay que poner el foco, digamos, en cuando una persona en situación de violencia hace la denuncia. Hace la denuncia cuando la puede hacer y eso es totalmente legítimo y para nada reprochable. Reprochable. Y en esto que estamos hablando ahora sobre el terrorismo psicológico, estamos incorporando términos ahora, me imagino tienen contacto, por lo menos lo que se explicó en los distintos medios, es que se trata de un hostigamiento a través de llamadas telefónicas continuas donde ella dice que pide una restricción. ¿Esto es precisamente terrorismo psicológico o es otra cosa? El nombre que se le dé o el significante que se le ponga, o sea, tiene que ver con la violencia psicológica que esta persona denuncia o las personas que denuncian violencia en su modalidad y en su tipo de violencia psicológica. Nuestra ley de violencia, la 26.485, tipifica los tipos de violencia de género, bueno, en todas sus modalidades, y uno de esos tipos es la violencia psicológica, que es lo que se conoce como las violencias invisibles, ¿no? Porque la violencia física es como más evidente, deja marcas generalmente, entonces es como más fácil de identificar y de comprobar. La violencia psicológica, igual de importante, igual de nociva, deja efectos que a veces no son visibles en la observación. Las medidas en las denuncias por violencia de género tienen un carácter cautelar o preventivo de futuras situaciones y tienen que ser, porque Argentina adhiere a tratados internacionales, nuestra ley de violencia y todas las que se desprenden de ella, marcan que para el acceso real a justicia de las personas en situación de violencia de género tiene que haber una celeridad en los procesos, ¿no? Y una de esas medidas de celeridad tiene que ver con estas cautelares que son preventivas. Ahí está. Tienen un momento y un sentido en una primera instancia. Que es preservar a la persona, a la mujer o a la persona que denuncia y después se inicia el proceso de investigación con todo lo que corresponde, digamos, de acuerdo al debido proceso. Está bien. Vemos también en otro detalle de denuncia, en la siguiente placa, las evidencias que están circulando que podrían ser parte del expediente, las fotografías,
pruebas adicionales mencionadas por el abogado de Yáñez, Juan Pablo Fiorovelo, los testimonios, la madre de Yáñez también podría aportar un testimonio importante. Ahí se va conformando este escenario judicial donde es importante la participación de testigos, porque muchos dicen es difícil de probar la violencia de género. ¿Es así o no? Justamente por eso la particularidad de que las medidas sean urgentes y con celeridad, y en primera medida tiene que ser suficiente para tomar estas medidas el relato de la persona que denuncia, ¿no? El testimonio, el discurso de la persona denunciante tiene que servir como elemento suficiente en una primera instancia para poder tomar estas medidas que tienden a la preservación de las mujeres. Mira, te invito a ver esto también. En la investigación previa, los mensajes se encontraron en el celular de María Cantero, la exsecretaria de Fernández, en el marco de otra causa, una investigación por seguros. El contenido de los mensajes, hay relatos de la víctima a la secretaria del presidente sobre actos de violencia. Estamos viendo el contexto también de esta situación que le va permitiendo a la justicia avanzar sobre distintos aspectos de la denuncia. ¿Crees vos que esta causa va a tener una continuidad, va a haber, por más que ellos estén separados hoy, ¿no? Ella en España y él en la Argentina, esto va a tener una continuidad, va a llegar a buen puerto, digamos, a una instancia de sentencia? Debería continuar el proceso como corresponde, como tienen derecho todas las personas en situación de violencia de género una vez que hacen la denuncia, porque el paso de la denuncia es un primer paso, que a veces es un punto de llegada y a veces es un punto que abre otras situaciones en donde, para que haya un verdadero acceso a justicia y una reparación posterior, tiene que tener continuidad como corresponde. Te pido una opinión sobre esto de tu experiencia, las medidas judiciales que ha tomado la justicia hasta el momento. Fernández tiene prohibido cualquier contacto físico o telefónico con Yáñez, inclusive también a través de terceros. Y también hay un pedido de custodia, se solicitó al Ministerio de Seguridad que refuerce la custodia de la denunciante en Madrid, inclusive. ¿Crees que son medidas convenientes para este tipo de situaciones? Generalmente una de las primeras medidas que en la mayoría de los casos de denuncia por violencia de género se ponen en marcha son estas, ¿no? De la prohibición de contacto, de todo tipo de contacto, de acercamiento, para preservar a la persona que denuncia. En la mayoría de los casos esa es una de las medidas que siempre se accionan. La pericia psicológica, vos como psicóloga, ¿pasa a ser una prueba fundamental en la denuncia? Sobre ella, ¿no? Sobre todo. La evaluación psicológica es fundamental justamente porque en estas circunstancias donde la particularidad, una de las particularidades de la violencia de género es que se produce en el ámbito de lo privado. Es difícil contar con testigos como para aportar testimonios de prueba. Exacto. Entonces tiene que darse relevancia al relato de la persona que denuncia, ¿no? Claro. Eso tiene que ser de un valor fundamental, o sea, esto de la veracidad, o siempre se pone en duda el relato de la persona denunciante, bueno, tiene que ver justamente con este contexto. Está bien. Vos estás también trabajando en la organización Mujeres por Mujeres, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y veo que esto también se ha tomado de alguna manera como un emergente de situaciones que se están dando en la vida cotidiana de muchas parejas, en muchas casas, en muchas familias. Un consejo final para aquellas que están sufriendo violencia de género, ¿cómo pueden animarse a denunciar? Es importante hacer la denuncia, hay que respetar los procesos de las mujeres y no presionar para que se haga la denuncia en un momento en el que no está en condiciones, en estas circunstancias que veíamos recién. Sí. Uno podría pensar si el que un medio de prensa haya como publicado, ha hecho pública estas situaciones sin que la propia persona haya salido a denunciar, sino es un elemento de presión y de revictimización. Tenemos que tomar estos casos que son públicos, que toman estado público, que atraviesan distintas aristas de la sociedad, del poder político y demás, para repensar las situaciones de violencia en general, hacer hincapié en que son fundamentales
los mecanismos de género con los que cuenta el Estado para que las personas puedan acceder a la denuncia, al proceso de justicia completo y a todos los otros elementos que hacen que una denuncia se pueda sostener. Las políticas públicas en cuanto a ayuda económica, como lo era el plan Acompañar. Todas estas situaciones de contención, de acompañamiento y de sostén material son fundamentales. Entonces, siempre es importante tomar los casos puntuales para poder reivindicar la importancia de que el Estado ocupe un rol central en estas situaciones. Que no se pierda ese rol. Muchísimas gracias, Fernanda Mónaco, psicóloga, referente especialista en temas de género, además de integrante de la organización Mujeres por Mujeres. Realmente agradecemos porque nos esclareces mucho con relación a un tema que nos está preocupando en lo mediático, pero que nos deje también una enseñanza para muchos que están sufriendo esto. Muchas gracias, Fernanda. Gracias a usted.